Muy bien, le damos las gracias de nueva cuenta por seguir nuestra transmisión. Estamos estudiando el libro de Daniel de manera expositiva y en nuestro estudio anterior vimos cómo Daniel, por revelación de Dios, interpretó el sueño de Nabucodonosor. El sueño tenía una interpretación y esta era referente a los imperios que le sucederían al babilónico. Y vimos que estos imperios serían el medo-persa. Incluso en capítulos más adelante veremos que esto se cumplió algunos años después. Miren, vean por ejemplo, y eso sucedió después de la muerte de Nabucodonosor, en el tiempo que reinaba su hijo Belsasar. Vean Daniel capítulo 5, versículo 30. Dice así: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. De manera que podemos ver aquí que después del imperio babilónico le siguió el imperio medo-persa, y ahí lo vimos en el capítulo 5, versículo 30. Luego siguió el imperio griego por Alejandro Magno, y luego siguió el imperio romano por los César, y el último imperio que durará poco tiempo y que saldrá del imperio romano, pues vimos también en esta imagen en este sueño que tuvo Nabucodonosor, los pies de la imagen que vio eran mitad hierro y mitad barro. Este imperio será del anticristo. Y encontramos muchas referencias en el libro de Apocalipsis y que también más adelante veremos en el mismo libro de Daniel. También comentamos en nuestro estudio anterior que esta piedra, de hecho lo vemos en el versículo 34, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el oro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Les decía que en nuestro estudio anterior vimos que esta piedra que fue cortada, no con mano humana, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que en su segunda venida herirá a la imagen y se convertirá en una gran montaña que llenará toda la tierra. Ahora, algo que debemos de recordar es que en las Escrituras, cuando se menciona monte, es símbolo de reino, es símbolo de gobierno, de manera que el reino, el gobierno del Señor Jesucristo será eterno. Y esto es lo que nos dice el versículo 44, Daniel 2:44. Vean lo que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Algún detalle también que debemos, otro detalle, que debemos de ver es que esta piedra vino rápidamente, sin aviso alguno. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la segunda venida de Jesucristo, que será sin aviso. De hecho, lo estamos esperando, ¿no? Como creyentes. Y como decíamos, una vez más, esto tendrá lugar en su segunda venida. Y notemos también que la piedra, leíamos en los versículos 44 y 45, notemos que la piedra se convertirá en un gran monte. Además, dice que este reino no tendrá fin jamás, jamás será destruido y durará por toda la eternidad. Entonces,
Evidentemente, esto no puede referirse al milenio. No puede referirse al milenio porque el milenio es un tiempo limitado, sino que apunta a la eternidad cuando el Mesías, cuando el Señor Jesucristo establezca su reino perpetuo. Quiero que vean algunos pasajes. Vamos a ver segunda de Samuel. ¿Quieren ver segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 16, versículo 16, dice así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Definitivamente, esto es un pacto que hace Dios con David, pero no se estaba refiriendo precisamente a David, porque David era un hombre como tú y yo, y David murió. Está hablando que del linaje de David vendría precisamente ¿quién? El Señor Jesucristo, y que su reinado entonces no tendrá fin, que será eternamente estable eternamente. Vean un ejemplo, Isaías. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 9. ¿Quieren ver Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7? Y aquí está precisamente la profecía acerca del nacimiento y el reinado del Mesías. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí viste lo que dice al principio del versículo 7? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No tendrán límite. Entonces, aquí vemos en estas dos profecías el cumplimiento de esto, pero también vean lo que dice Apocalipsis 11:15. Vamos a ver Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Vamos a ver lo que nos dice este pasaje. Apocalipsis 11:15. Y ya estamos aquí en la 70ª semana de Daniel, en ese periodo que Dios tratará con el pueblo de Israel, ese periodo que quedó pendiente y que también veremos más adelante, aquí mismo en el libro de Daniel. Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, esto nos muestra también algo. Esta profecía que estamos viendo y lo que le está mostrando Daniel siendo inspirado por Dios a Nabucodonosor, eso nos enseña también algo. La visión que le da Dios a Nabucodonosor, o sea, por medio de este sueño, no incluye todos los detalles de lo que habría de ocurrir en el futuro, sino las generalidades de las cuales entonces Dios fue dando detalles por medio de sus profetas. Pero en este caso le estaba mostrando a un rey gentil lo que sucedería en lo porvenir. ¿Pero por qué a un rey gentil? Porque con Nabucodonosor hemos dicho que comenzó el periodo ¿de quién? De los gentiles. Comenzó el periodo de los gentiles. Vean lo que dice el versículo 45 del capítulo 2, ya lo leímos. Dice: y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir.
y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En cualquier caso, tenemos aquí una clara descripción ¿de qué? Del reino de Dios en cuanto a su origen, que es divino, en cuanto a su extensión, que dice que va a abarcar toda la tierra, y en cuanto a su duración, que será ¿qué? Eterno. Y esto vino a ser el Señor Jesucristo. Vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y sabemos que la iglesia es un pedacito de ese reino que un día llenará toda la tierra, ya que en el futuro tiene su pleno cumplimiento. Ahora, después de la interpretación de Daniel, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque nos quedamos en el versículo 45. Vamos a leer Daniel 2, 44 al 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. Vamos a ver este pasaje. No cabe duda que Nabucodonosor quedó fuertemente impresionado por todo lo que Daniel le acababa de revelar. Porque, ¿qué fue lo que pidió Nabucodonosor a los sabios? Que les dijese el sueño y también la interpretación. Y los sabios babilónicos, ellos dijeron que nadie podía hacer eso. Nadie tenía tal conocimiento, salvo los dioses, según ellos, cuya morada no es con los hombres. Entonces, aquí vemos que Nabucodonosor reconoció que su Dios no era como los sabios de Babilonia o sus dioses. El Dios de Daniel sí que conocía el pasado y también el futuro. No había ninguna duda. El Dios de Israel tenía en sus manos y tiene en sus manos el destino de las naciones, y esto se lo recordó a su pueblo, pues ellos eran sus testigos. Y quiero que veas estos pasajes que son preciosos. Mira lo que dice Isaías, capítulo 44. ¿Quieres ver Isaías, capítulo 44? Isaías 44, versículos. Vamos a ver el versículo 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí la palabra es Elohim. Dice, fuera de mí no hay otro creador, no hay creador. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Vean también Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Vean lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. El punto, hermanos, y usted amigo que nos sigue por las redes, el punto es que el rey Nabucodonosor quedó tan impresionado que hizo algo inusualmente, hizo algo de manera inusual. ¿Qué fue lo que hizo según el versículo 46? Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso.
Esto era un honor que normalmente solo se daba a los dioses de Babilonia. Pero Nabucodonosor quería reconocer la superioridad del Dios de Israel, del Dios de Daniel. Entonces, podemos suponer que Daniel, pues, no se lo permitió, pero no le quedó otra opción que dejar que el rey hiciera esto. Daniel estaba hablándole al rey del Dios del cielo, del Dios verdadero. Y podemos ver, a lo mejor, pues permitió, pero no estuvo de acuerdo seguramente. Ahora, fijémonos en las palabras de Nabucodonosor. Vean lo que dice en el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hay que analizar muy bien las palabras, hermanos, porque dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora, la pregunta que yo me hacía es: ¿estaba totalmente convencido de sus palabras? Creo que por la respuesta que da, no es así. Porque ¿qué es lo que dice? Dice: el Dios vuestro es Dios ¿de qué? De dioses. Es decir, que lo que estaba haciendo era incluir otro Dios más a todos los dioses que ya tenían, ¿no? Es lo mismo que sucedió allá en Hechos capítulo 17, ¿no? Hechos capítulo 17, que había un nicho en donde el apóstol Pablo pudo ver que decía: al Dios no conocido, por si se pasaba alguno. Por si se pasaba alguno, ahí pues no se vaya a enojar. Entonces creo que la respuesta nos dice claramente que no estaba del todo convencido, pues dice Dios de dioses. No había otro Dios, ni lo hay. Pero ¿saben algo? No en todos hay ese conocimiento. Entonces recordemos que los babilonios creían que había muchos dioses, y esto lo pudimos ver en la respuesta de los sabios. Vean un ejemplo, el capítulo 2, versículo 11. Cuando Nabucodonosor le pide precisamente a los sabios que les diga el sueño y la interpretación, dicen los sabios: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Pero la interpretación de Daniel demostraba que el Dios verdadero quiere tener una relación personal con el hombre. En este caso, estaba mostrándole a Nabucodonosor lo que sucedería en el futuro. Se estaba revelando a sí mismo, y esto lo podemos ver más adelante en la persona del Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver Juan. ¿Qué decían los sabios? Cuyos dioses, cuya morada es con los dioses, que no tienen contacto ninguno ¿con quién? Con los hombres. Este ideal también lo tenían los griegos. Ellos no podían creer que el Dios verdadero, bajara a la tierra, se hiciera hombre y muriera por los hombres. Ellos no podían entender esto, no lo podían entender. Y vamos a ver lo que dice: pero esto no es lo que quiere Dios. Dios quiere revelarse, Dios quiere tener una relación personal con cada hombre, y lo vemos en el Evangelio de Juan, en donde dice Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué dice en Hebreos? Que por la palabra fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y lo vemos ahí en Génesis. Y dice el versículo 2, es decir, el Verbo,
era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el Verbo fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es maravilloso porque cuando vemos allá en Colosenses, dice Colosenses 1 del 15 en adelante, dice que en Jesucristo fueron creadas, ¿qué? En Jesucristo, por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ahí estaba Jesucristo cuando dice Génesis 1:26, hagamos al hombre. Ahí está en plural, hagamos al hombre. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando. Vean el 9 y 10. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién estaba en el mundo? ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Y dice que el mundo por Él, por Jesucristo, fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Vean también lo que dice el versículo 14 al 18. Y aquel verbo, aquel que era en el principio, ¿de qué está hablando en este capítulo 1? De que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escucha lo que dice el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es maravilloso porque esto nos muestra que Dios quiere tener una relación personal con los hombres y quiere revelarse al hombre y quiere darle al hombre el verdadero sentido y propósito por el cual nos concede la vida. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Regresando a Daniel. Estamos viendo el versículo 47. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. No, estás equivocado, Nabucodonosor. Hay un solo Dios. Y Señor de los reyes. Sí, porque Él pone a reyes y quita a reyes. Y el que revela los misterios. Sí, claro, porque Él anuncia lo por venir. Dice, pues pudiste revelar ese misterio. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Dice el versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Imaginen esto, Daniel era un jovencito y Daniel puesto por encima de todos los sabios que eran personas ya mayores, imagino, ¿no? Puesto por encima de ellos. Daniel fue exaltado, Daniel recibió muchos honores y grandes dones, y el rey lo hizo gobernador, como leímos, de toda la provincia de Babilonia. Y esto es lo que nos dice el Señor Jesucristo en su bendita palabra. Vean lo que dice Primera de Pedro. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5, ¿ve? La última parte del versículo 5 y el 6 y 7. Dice así, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No estaba sucediendo esto? ¿Cómo se había comportado Daniel? ¿Y qué estaba sucediendo aquí? Daniel se había humillado bajo la mano poderosa de Dios y Dios estaba exaltándolo en ese momento.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora pensemos en esto, Daniel estaba en peligro de muerte. Daniel se humilló bajo la mano poderosa de Dios. Daniel echó toda su ansiedad sobre Dios. Pero también Daniel le dio toda la gloria a Dios y Daniel fue exaltado a su debido tiempo por Dios. Daniel, como lo vimos en los versículos del 14 al 17, acuérdense que ahí vimos lo que hizo Daniel cuando supo esta noticia. Daniel echó toda su ansiedad sobre Dios. ¿Recuerdan lo que vimos? La estrategia que usó Daniel, cómo él primero investigó, no tomó una decisión apresurada, buscó, una vez que tenía todos los elementos, buscó compañeros de oración. ¿Sí recuerdan eso que vimos? Daniel echó toda su ansiedad sobre Dios porque sabía que Dios tenía cuidado de él. Daniel buscó compañeros de oración ante tal circunstancia y de manera justa podemos ver algo. Podemos ver que Daniel no olvidó a sus compañeros de oración por la petición que le hizo al rey. Vean el versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces podemos ver que Daniel solicitó al rey que también sus compañeros de oración fueran ascendidos. Nabucodonosor, ¿qué hizo? Accedió a su petición y Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron colocados sobre los negocios de Babilonia. Entonces con esto Daniel demostró su humildad y compañerismo. Y dice la Escritura que Daniel estaba en la corte del rey Nabucodonosor. De esta manera, estos jóvenes judíos que habían sido deportados a Babilonia como cautivos de guerra, ascendieron a los puestos más altos de autoridad dentro del imperio babilónico. Esto era sin duda un milagro. Daniel mismo les decía que era muy joven todavía y sin embargo fue hecho jefe de todos los sabios del reino, hombres mucho más mayores que él. Sin duda, Dios volvió a recompensar su fidelidad. Y estamos seguros que desde su posición, desde su nueva posición como gobernador de toda la provincia de Babilonia, Daniel y sus amigos iban a servir como mediadores ante el rey en favor de los demás exiliados de Judá. Ahora, queda preguntarnos algo en base al versículo 46 y 47, esto que dice Nabucodonosor. Queda preguntarnos si la actitud de Nabucodonosor implicaba una auténtica conversión. Y es difícil saberlo, pero todo parece apuntar que no fue así. En primer lugar, vemos que aunque dice cosas muy ciertas y muy bonitas acerca de Dios, en ningún momento se dirige de manera personal a Dios. Dice el Dios vuestro, sino que siempre lo hace a través de Daniel. Y aunque parezca increíble, es increíble esto que al hombre siempre le va a resultar más fácil arrodillarse delante de otro hombre o de una estatua o de un ídolo antes que hacerlo delante del Dios del cielo. Para eso tiene que haber primero un arrepentimiento genuino. Por otro lado, tampoco escuchamos una oración de arrepentimiento ni de perdón. Esto lo veremos más adelante, porque Dios siguió trabajando con este rey y vamos a ver que más adelante sí escuchamos esa oración de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y si tenemos en cuenta que Nabucodonosor, era un hombre politeísta, puede que lo que realmente se estaba diciendo es que reconocía a Jehová como un Dios importante o quizás superior a los dioses de Babilonia. Pero no lo había hecho
ni lo había aceptado como el Dios verdadero. Y esto nos lleva a reflexionar algo, por eso lo dejé para el final. Hay personas hoy día que escuchan una y otra vez el Evangelio y dicen que creen. Pero su manera de vivir no refleja lo que dice ni en quién creen. Otros dicen ser creyentes y sus vidas no reflejan lo que debe de hacer y cómo debe de vivir y lo que debe de buscar un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Y esto me llevó a preguntarme, ¿la palabra creer qué significa? La palabra creer significa recibir. Y recibir es recibir todo lo que Jesús, nuestro Dios, ha dicho y hacerlo. Y hacerlo. Quiero que vean lo que dice Juan capítulo 14, versículos 21 al 24. Vean lo que dice. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Son profundas esas palabras, hermanos, porque aquí está hablando de ¿qué? Está hablando de amor por Jesucristo, está hablando de mandamientos de Jesucristo, está hablando de obediencia a Jesucristo, y luego dice ¿qué? Me manifestaré ¿a quién? A él. ¿Cómo se manifiesta a nosotros? ¿Cómo se manifiesta? Sigamos leyendo. Le dijo Judas el Iscariote. No el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De qué está hablando estos versículos? O sea, ¿en qué manera se va a manifestar? ¿De qué manera se va a manifestar a los discípulos, a los creyentes? Dice que vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, una morada permanente. Pero ¿cuál es la condición? Guardar. ¿Y qué significa guardar? Recibir. Y cuando yo recibo y guardo, entonces, ¿eso se refleja en qué? En una conducta, en una manera de hablar, de actuar. Entonces, como podemos ver, por el fruto que estaba dando Nabucodonosor, pues no estaba dando muestras de que realmente era un creyente verdadero. No lo estaba haciendo así, ¿o sí? ¿No, verdad? Y así también podemos ver a personas que dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero lo que hacen y lo que dicen no refleja eso que dicen. No lo refleja. Vean también el 15, capítulo 15 de Juan, versículos 7 al 10. Dice así, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí podemos ver también otra característica, otro fruto del discípulo que tiene un deseo, ¿por qué? Por compartirle a otros de Jesucristo, hablarles a otros de su Señor. Y entonces va a dar ese fruto. Y luego dice, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa permanecer en mi amor? ¿Está hablando de qué? De una permanencia. Está hablando de una permanencia en Él. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, ¿cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? ¿Guardando qué? Sus mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en
su amor. Entonces, como podemos ver, Nabucodonosor no tenía una auténtica conversión. Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no tienen una relación personal con Dios. Y Dios quiere tener una relación personal con cada hombre. Dios quiere enseñarle a cada hombre el propósito de vida, la razón por la cual vive, y esa relación y ese propósito es por medio de Jesucristo. Entonces, así terminamos el estudio, hermanos. Vamos a ver después de esto una nueva prueba para estos jóvenes en medio de circunstancias muy difíciles. Y esto lo veremos en el siguiente capítulo. A usted que siguió la transmisión, le damos las gracias y lo esperamos el domingo o si no el siguiente miércoles a las 6:30 para seguir estudiando de manera expositiva el libro de Daniel.